Muy buenas tardes, mi nombre es Tomás Acevedo, soy abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios y hoy tengo el agrado de presentarles un invitado especial. Él es Claudio Álvarez, él es abogado titulado de la Universidad de Concepción, cuenta con un máster en Derecho Penal de la Universidad de Chile y además cuenta con conocimientos sobre litigación oral avanzada de la Universidad de Western School of Law de Estados Unidos. En la actualidad, Claudio se desempeña como fiscal cuya mayor especialidad son los delitos de anticorrupción, crimen organizado y lavado de dinero. Muchas gracias, Claudio, por estar hoy día presente con nosotros y hablar sobre una temática que va a ser bastante importante para los intereses de los socios. ¿Cómo estás, Gracias, Claudio? gracias a ustedes por la invitación, Tomás. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Mira, me gustaría introducir un tema porque como tú sabes, el año 2021 y en particular este año han sido años bastante convulsos como para el rubro. Me gustaría darte un dato, como por ejemplo según un estudio de la Universidad de Talca, más de 244 empresas del mundo inmobiliario han solicitado la liquidación durante el año 2021. Y eso también arroja un dato bastante importante porque hemos visto que han gravitado desde el mundo civil y el mundo penal. Y eso ha sido bastante reiterativo en los últimos años y es dable, digamos, y es bastante interesante como para poder conversar y hablar sobre las problemáticas que van aquejando, digamos, al mundo del mobiliario, al mundo de la construcción en la actualidad. Claudio, yo te pediría si es que tú pudieras contarnos un poco del contexto, cuál es el marco jurídico a lo que los socios tienen que tener, tienen que poner especial atención al respecto. Bueno, efectivamente, Tomás, no solo por las crisis que se produjo durante la pandemia, sino que ya hace varios años, desde hace aproximadamente 10 años, que hay un incremento importante de judicialización penal de casos asociados al empresariado, digamos, y sobre todo al rubro de tus socios, digamos, del rubro inmobiliario, construcción. Y esto se debe principalmente porque la génesis regulatoria que trae esto viene desde el año 2000, cuando Chile intenta con grandes esfuerzos ingresar a la OSDE y para lograr ingresar como miembro activo de la OCDE, le exigen cierta modificación regulatoria interna. A todos los Estados miembros que ingresan se les exige estandarizar sus cuerpos legales, sus cuerpos normativos, a los estándares internacionales de la OCDE. Entonces, Chile tuvo que hacer una serie de modificaciones, y así como a partir del año 2003, 2009 se empiezan a dictar normativas en ese sentido. Se dicta primero la normativa que crea la unidad de análisis financiero, con posterioridad el 2009 ya se dicta directamente la ley 20.393 que determina responsabilidad penal para las personas jurídicas, cambiando absolutamente el paradigma que existía en el derecho chileno de siempre, el derecho tradicional penal chileno, que contemplaba la responsabilidad penal solo para las personas naturales, eximiendo por siempre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, toda esta normativa ha hecho que la exigencia internacional prime en la normativa interna y se han adecuado estos cuerpos legales a justamente los estándares internacionales. Eso que ha generado, en definitiva, si bien al inicio no se generaba no generó mucho cambio, porque seguíamos con la noción de la responsabilidad penal de las personas naturales. En realidad, acá lo que existía antes era que por la empresa responden sus dueños o representantes legales y hasta ahí llega, digamos. Entonces, con la creación de la ley 20.393, este paradigma, como dije, cambia y se establece que la empresa, propiamente tal, puede responder penalmente ante la ley. Entonces, no son solo los representantes legales, sino que por ciertos actos referentes a ciertos delitos, también se puede sancionar a la empresa, en sanciones que van desde multas hasta la disolución de la empresa. Entonces, ese cambio de paradigma ha generado un mayor número de investigaciones, ya no solo respecto de las personas naturales que conforman la empresa, sino que también respecto de la misma empresa cuando se dan ciertos delitos. Es así como
En una primera etapa, en esta primera etapa, cuando se crea la ley 20.393, se establece que la empresa puede ser autora de tres delitos, pueden generar responsabilidad penal a la empresa. Y esos delitos son el cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esos son los tipos penales originarios de la ley 20.393. Dentro de este marco se establecieron las reglas del juego, si se quiere, en torno a las empresas. Entonces, claro, tú me señalas que hoy día, dentro de todos estos procesos de liquidación de las empresas que tienen lugar en sede civil, Sede civil. han mutado algunos a sede penal porque también hay ciertos delitos que contempla esa nueva ley, digamos, la de reorganización y reestructuración de la empresa. Pero además de eso, no se queda solo ahí en esos delitos especiales de la ley de quiebre, la nueva ley de reemprendimiento que se llama, sino que se han detectado también en todos esos procesos ciertos delitos que están referidos a la normativa legal de la ley 20.393 y no tenemos solamente a personas naturales imputados, sino que también empresas propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? El análisis que uno puede hacer de lo que pasó con la ley 20.393 en sus inicios es que estos tres tipos penales que se aplicaban a las empresas, ya no solo a las personas naturales, ahora, hay que hacer el alcance. Estos tipos penales debían ser cometidos por ejecutivos principales, controladores, directores. No cualquier colaborador de la empresa puede, en definitiva, atribuir responsabilidad para la empresa, sino que debe ser un funcionario de alto rango, digamos, O sea, que tenga cierta decisión dentro de la empresa. como para hacer el alcance. En cuanto al sujeto activo del tipo penal, digamos, tiene que cumplir ciertos requisitos Exacto. como para que se configure este delito y en este caso la ley 20.393 establece, digamos, por decirlo así, un requisito sine qua non de las personas Exacto. que en el alero de actividades dentro de la empresa incurren en estos tipos penales. Exacto. Originalmente lo que establece la ley, en definitiva, es que ciertos sujetos que están encargados principalmente de la alta administración de la empresa son quienes pueden comprometer la responsabilidad penal de la empresa misma. Y ahí tenemos a los administradores, directores, representantes legales, ejecutivos principales de la empresa que con su acción puedan comprometer la responsabilidad penal de la empresa. Y lo importante es que el delito que cometan deben cometerlo en interés de la empresa, no en interés personal. ¿Ya? Esos son como los requisitos a grandes rasgos que te establece la ley 20.393 para que la empresa sea efectivamente perseguida penalmente. Entonces, como te señalaba, teníamos tres delitos: el cohecho, financiamiento del terrorismo y lavado de activos. Y lo que hemos visto nosotros dentro de las investigaciones que uno tiene a cargo, esto como números duros, digamos, es que la gran cantidad de investigaciones que se ha llevado a cabo dicen relación con el cohecho. ¿Ya? El 90% aproximadamente de las investigaciones en donde se ha investigado empresas, el delito base que se había cometido era el cohecho. O sea, respecto a eso es bastante interesante, Claudio, porque esos son datos que maneja el Ministerio Público, ¿no es cierto? A lo largo digamos, de la publicación de la ley 20.393 y digamos que esto se dio en el marco de cuando Chile, digamos, recibe aquellos requerimientos desde la OCDE como para modificar el marco regulatorio. A mí me gustaría hacer hincapié en ese dato en particular, porque como tú mencionas, el 90% de los delitos que se cometen caen dentro de esta figura, el cohecho. ¿Tú podrías profundizar más en ese aspecto, en Sí, ese lógico. punto? Ahora, estoy hablando de los tres delitos iniciales. Ya Claro. lo que fue en un inicio la ley 20.393, efectivamente, el 90%, inclusive puede ser más de un 90%, de las investigaciones relacionadas a empresas, propiamente tal, en donde se investigaba la responsabilidad penal de las empresas,
decía en relación al cohecho, un número inferior al lado de activo y prácticamente nulo el financiamiento del terrorismo, digamos. O sea, esos eran los números. Claro, el cohecho en definitiva, y esto está muy relacionado al rubro de los socios de la Cámara, porque en definitiva este tipo penal está presente principalmente en todos aquellos rubros en donde se enfrentan a licitaciones públicas, ¿ya? Donde hay dineros públicos involucrados. Entonces, el cohecho, bueno, imagino que los socios tienen una idea de lo que se trata el cohecho, pero para explicarlo técnicamente, que también ha tenido una evolución durante la historia chilena, ha tenido una evolución el delito de cohecho. Bueno, el delito de cohecho tiene dos fases, ¿ya? Una fase activa y una fase pasiva, se quiere decir, ¿ya? Se distingue por la doctrina en esos dos grandes grupos, ¿ya? Para que se entienda, el delito de cohecho activo es el soborno propiamente tal, ¿ya? El sujeto que comete cohecho activo es aquel que le ofrece a un funcionario público dinero, algún beneficio para él, para su familia, para el cercano, por ejecutar algún acto propio de su cargo o por ejecutar algunos otros actos que no son propios de su cargo, inclusive por ejecutar algún delito, ¿ya? Ese es el cohecho activo. Y el cohecho pasivo es aquel que el funcionario público exige alguna dádiva o algún dinero por ejecutar un acto propio del cargo, por ejecutar un acto impropio del cargo o por ejecutar directamente un delito, ¿ya? Entonces, en cuanto al origen de quién solicita o quién soborna, se entiende cohecho activo y cohecho pasivo, ¿ya? Hay otras definiciones también, el cohecho propio, cohecho impropio, Claro, son más técnicas, digamos, ¿ya? Pero lo que nos interesa a nosotros es que tenemos dos fases, una activa, que es el sobornante, y una pasiva, que es el, el- 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 el funcionario público que es sobornado y acepta el soborno, o él mismo exige que le paguen por ejemplo, pongamos un ejemplo de la actividad propia de los socios de la Cámara. Por ejemplo, un inspector técnico de obra de un municipio o de un ministerio que exige a un jefe de obra o exige a un ejecutivo de una constructora o al dueño directamente: oiga, si usted quiere que pasemos rápido con un permiso, un permiso o aceptarle estos avances para que ustedes cobren el estado de pago respectivo, bueno, venga para acá tanto, claro. ¿me entiende? Entonces, eso es cohecho pasivo. El funcionario público está exigiendo que le paguen por hacer algo que es propio de su cargo, que es aprobar o no el avance de una obra, por ejemplo, ¿ya? Dentro de su inspección. Y al revés sería que el dueño de la empresa o el capataz de la obra le diga: oye, Ofreciera pagar una cantidad de dinero, como a claro, contrario de poder exacto, recibir una recepción o un exacto. permiso. Oye, ayúdanos con esto porque necesitamos andar con esto rápido. Una vez que salga, que nos aprueben el pago, pucha, tú vas con un porcentaje. Eso es cohecho activo. Yo estoy sobornando al, eh, al agente público, digamos, ¿ya? Al funcionario público. Entonces, eh, y es esa conducta, tanto activa como pasiva, la que ha generado la mayor cantidad de investigaciones penales, ¿ya? En donde ejecutivos importantes de empresas que han actuado en interés de la empresa para que la empresa eh, surja, digamos, para que la empresa logre algún rédito, sobornan a un funcionario público o aceptan que el funcionario público les exija dinero a cambio de hacer esto. Esas son la mayor cantidad de investigaciones que tenemos que se refieren a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eh, como esto se generó, en definitiva, y como la exigencia internacional iba más allá de solo combatir el cohecho, porque si bien la OCDE
se ha preocupado principalmente del combate al cohecho tanto interno como internacional. Tiene, tiene múltiples normativas los Estados miembros respecto a esto, digamos. Partiendo por normativa interna, tenemos el FCPA de Estados Unidos, un montón de normativa que se refiere al combate del cohecho nacional e internacional. Pero la normativa no quedaba ahí. Chile también tenía que adecuar su normativa a otros delitos nuevos. Entonces, los 3 delitos iniciales del año 2009 también fueron evolucionando, ¿ya? Y hoy día 2022, 22, o cercanos sea, al 2023 ya. 2023, o sea, estamos hablando de 2009, 13 años, ya casi 14 años después. Hoy día ya no son 3 delitos base los que hay en la ley 20.393, sino que son 26 delitos base. 26 delitos. 26 delitos. O sea, hemos podido ver una gran evolución desde que se incorpora esta nueva regulación hasta la Exacto. actualidad. Exacto. Una serie de leyes a contar del año 2016 fueron incorporando diversos delitos. Por ejemplo, la primera modificación que se hace en el año 2016 incorpora el delito de receptación, que no tiene nada que ver con los delitos iniciales, que eran delito funcionario, financiamiento del terrorismo, delito funcionario del cohecho, financiamiento del terrorismo y lavado de activos, que son delitos de suma complejidad de investigar y de suma complejidad de concretarse. Pero en el 2016, dentro de las normativas que la ley estableció para combatir los delitos contra la propiedad, se les dio especial relevancia a la receptación. Vale decir, aquel que compra o posee especies provenientes de robo o hurtos. Y eso también se extiende a la responsabilidad penal de las De personas las personas jurídicas. jurídicas, claro. Y eso es súper interesante porque dentro del análisis que uno hace, sobre todo en el rubro construcción, uno podría pensar que en la empresa no debiera darse delitos de receptación, pero resulta que muchas veces por obtener insumos a un precio más barato, se obvia un poco los canales formales de Perfecto. control de la mercadería que ingresa a una empresa, ¿ya? Y las malas prácticas, por lo general, hacen que se relaje un poco dentro de la empresa, sobre todo en el rubro infraestructura, que estos insumos, por pagar un menor valor, resulta que provienen algunos tienen un Probable- origen ilícito. Por ejemplo, maquinaria, por ejemplo, materiales, me puedo imaginar, materiales. materiales de Exacto, construcción. exacto. Entonces, Especialmente en el contexto actual, que sabemos que exacto. la alza de los materiales ha impactado fuertemente a las empresas hoy en día. Entonces, de hecho, este delito ha generado otras investigaciones. A diferencia de lo que pasaba con los 3 primeros delitos, la receptación, perdón, la receptación ha generado un número de investigaciones superior al financiamiento del terrorismo y superior al lavado de activos. Entonces, fue un acierto legislativo introducirlo para efectos de persecución penal, porque efectivamente algo que no se pensaba que iba a generar este efecto, lo generó y se generaron investigaciones de este tipo. Ahora, además de esa modificación, el 2018 se ingresa, a mi juicio, la modificación más importante a la ley 20.393, en donde se incorporan ciertos delitos económicos específicos a al catálogo de delitos base. Y esos delitos económicos específicos son apropiación indebida, que también es de común ocurrencia, y delitos nuevos. Bueno, la negociación incompatible, que era un delito funcionario, pero que también tiene una faz que no es de delito funcionario, sino que es entre privados, una negociación incompatible. Pero también se incorporan 2 delitos nuevos que se crearon con esa ley, que son la administración desleal y la corrupción entre particulares. Claudio,
Al respecto me gustaría profundizar de ese tema. O sea, tú hablas de que respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas hemos visto una ascendente evolución en cuanto la cantidad de tipos penales que se aplican en estos casos, la infracción o la vulneración de las normas que se encuentran contempladas en nuestro código y en el ordenamiento jurídico actual. No obstante, también hemos notado que han habido publicaciones de leyes bastante importantes. Tú hiciste mención de una, o sea, podemos también hablar sobre la ley de protección de datos personales. Por a modo de ejemplo, me gustaría nombrar la ley 21.121 que modifica el Código Penal y además otras normas legales para la prevención y detección y persecución de la corrupción. Lo que tú mencionabas anteriormente se encuadra Es dentro justamente esa de ley, ese contexto, ¿no es es cierto? justamente esa ley. Esa ley es la que crea estos tipos penales nuevos que te señalo y que ya establece directamente un estándar de país desarrollado, digamos, en el combate contra la corrupción. ¿Por qué? Porque en Chile la corrupción como tal siempre fue vista desde el punto de vista clásico, del derecho penal clásico, como la, la conducta que involucraba intereses privados versus intereses públicos, ya en donde se cohechaba a un funcionario público o el funcionario público cohechaba para obtener algún beneficio o dineros del erario nacional, digamos, ya que son platas públicas y por lo general junto con el cohecho siempre viene aparejado un fraude al fisco, en donde una empresa es favorecida en una licitación porque esa empresa eh, pone plata sobre la mesa para comprar a los funcionarios públicos, para comprar consejos municipales completos a veces. Entonces, detrás de eso hay una asignación de recursos que no debió hacerse y por tanto, además del cohecho, tienes un fraude al fisco. Y siempre la corrupción eh, se entendió como aquella, bueno, y que gran parte de la corrupción sigue siendo lo mismo, digamos, como aquel conflicto de intereses público-privados que hacían que los intereses públicos, por acción de algún delito, favorecieran a algún privado que tenía interés en esos fondos públicos, ¿ya? A través de un cohecho, a través de una negociación incompatible, cualquier cosa. Eso siempre, ese fue el concepto clásico de la corrupción. Pero en el mundo moderno, esto ha sido superado, en definitiva, por, por las conductas privadas de corrupción, ¿ya? O sea, la corrupción no solamente está dentro de los fondos públicos, no solo ahí tenemos corrupción, sino que tenemos corrupción también en el mundo privado, en licitaciones privadas, en donde no hay un peso público, donde no hay un peso fiscal. O sea, y este tipo penal nuevo de corrupción entre particulares se refiere justamente a aquello. Claudio, respecto a la óptica del Ministerio Público, esto también me imagino que ha significado una evolución bastante positiva, un avance en términos de que, y ahí también me gustaría hacer el paréntesis, como también para que los socios vayan entendiendo de que en materia penal, lamentablemente, en tu rol de fiscal, lamentablemente no se puede perseguir un delito o una conducta que no se encuentre tipificada. Eso es Claro, cierto, ¿verdad? claro. A ver, en derecho penal lo que manda es el principio de legalidad o reserva penal, que en definitiva, si no está escrito en la ley, no está tipificado en la ley como delito la conducta, no es perseguible penalmente, ¿ya? Y eso es lo que pasaba con este delito. Por ejemplo, el delito de corrupción entre particulares, si se daba en Chile, no se podía perseguir. ¿A qué me refiero? Delito de corrupción entre particulares. Se refiere, por ejemplo, para explicarlo a grandes rasgos, después iré con un ejemplo preciso que les va a quedar claro, pero en una licitación privada, uno de los oferentes, eh, por debajo, secretamente, subrepticiamente, ofrece dinero a quien oferta en perjuicio del otro oferente y se adjudica a este que paga, en definitiva, a grandes rasgos eso. Entonces, tenemos un caso que cuando yo hago clases de esto, digamos, y
tenemos un caso que lo ejemplifica absolutamente, que es el caso FIFA. Ya, El el FIFA FIFA Gate, Gate. conocido como FIFA Claro, Gate. porque, ahí aparece, porque en el caso FIFA se estudiaron varias aristas, ¿ya? O sea, se investigaron varias aristas. La fiscal de Nueva York investigó varias aristas. Pero la arista más importante y como la más bullada, que tuvo detenido a todos los presidentes de la Conmebol y todo, bueno, entre ellos, bueno, Sergio Jadwe se acogió a declarar en contra de ellos, entonces tuvo beneficio en su sentencia y todo eso. Pero estaba toda la Conmebol, en definitiva, involucrada, porque para adjudicar los servicios de televisión, de sponsor, de todo eso, a los presidentes de cada confederación les pagaban para que ellos adjudicaran. O sea, ellos abrían una licitación privada y el mejor postor era quien más les pagaba a ellos, digamos, y así, en definitiva, se estableció en la investigación que llevaba la fiscal de Nueva York, en donde se adjudicaba a una empresa argentina por sobre una empresa brasileña, que era la que siempre había tenido como el monopolio de esto, porque esa empresa argentina puso más dinero sobre la mesa, pero no lícitamente, no en la oferta que hizo en la licitación, sino que puso más dinero para las autoridades que tenían que tomar la decisión. Ahora, ese conflicto es un conflicto entre privados, no hay un gobierno entre medio, no hay un funcionario público entre medio. Era la Conmebol, un ente, una corporación privada, y empresas que estaban peleando esa licitación. Esa conducta en Chile no era delito, porque en Chile para que existiera delito tenía que intervenir un funcionario público. Hasta el 2018. Hasta el 2018, cuando se crea el delito de corrupción entre particulares. Hoy día, en una licitación que participan dos empresas, no sé, por una licitación minera, por ejemplo, o una licitación del rubro de la construcción, que participen dos empresas en una licitación privada, si hay uno que ejecuta malas prácticas en perjuicio del otro y a ese se le adjudica, comete corrupción entre particulares. Y esa empresa puede ser investigada por su responsabilidad penal como autores los ejecutivos de corrupción entre particulares, pero a su vez la empresa probablemente va a ser sancionada por la responsabilidad penal que le corresponde por ese delito que está contenido hoy día en la ley 20.393. Lo mismo con el delito de administración desleal, que también se produce internamente en la empresa. Uno de sus ejecutivos es desleal con la empresa para ser leal con otra empresa, por ejemplo, que le puede pagar, todo esto privadamente, no hay ningún funcionario público, y este sujeto perjudica a la empresa con su administración. ¿Ya? Por ejemplo, también se puede dar en una licitación. Pero si la perjudica directamente, este sujeto va a ser investigado y la empresa que se benefició va a ser investigada por... ¿Me entiendes? O sea, es bastante interesante y ahí me Sí. gustaría tomar un poco tu ejemplo como para hacer una metáfora, porque me diste el pase gol y yo creo que es bastante Muy atingente al importante, tema, es el muy, pase gol. exactamente, es muy atingente y también como pensando digamos, en todo lo que tú nos has dicho, todo lo que nos has informado de la evolución que han sufrido los diferentes tipos penales y cómo se han ampliado en el transcurso de tiempo, creo que es bastante interesante poder conversar un poco de los modelos de prevención. O sea, vamos a hablar un poquito de compliance y yo creo que este punto es bastante importante porque ahí me gustaría rescatar tu experiencia desde el Ministerio Público y nos pudieras contar, digamos, de qué manera un modelo de prevención puede ser mucho más efectivo a la luz, digamos, de la evolución también que ha sufrido, digamos, el marco regulatorio actual, no desde solamente el punto de vista de la sede civil, sino también desde la sede penal, digamos, que es aquella sede en cuyas repercusiones, digamos, y consecuencias pueden ser las más graves. ¿Tú nos podrías contar un poco más acerca de eso? Me gustaría escucharte acerca Sí, de ello. mira, bueno, este es el gran tema, digamos. O sea, este es el gran tema porque
la normativa de cumplimiento, en definitiva, que es eso. Los compliance son normativas de cumplimiento, son los mecanismos como hacemos cumplir orgánicamente, internamente, la legislación local, la internacional y los mismos cuerpos normativos internos de cada empresa. Entonces, lo que uno logra apreciar al ver las investigaciones que ya terminaron, no puedo hablar de las investigaciones que están en curso por razones obvias, pero lo que uno logra apreciar es que los modelos de prevención de delito que se han establecido en las distintas empresas que lo tienen, porque muchas no lo tienen, y yo te diría que la mayoría de las investigadas no lo tenían, la mayoría de las empresas investigadas no tenían el modelo, pero aún aquellas que lo tienen, uno nota primero un modelo de prevención de corte corporativista. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los modelos de prevención que se instalan en las empresas hoy día tienen una mirada más corporativa, en el ámbito del derecho corporativo, de cumplimiento corporativo, y de gobierno, efectivamente, sí, de gobierno corporativo, pero poca relación tiene con, no es poco interés. Yo entiendo que esto ha escapado un poco de los controladores, sino que es lo que les han ofrecido en el mercado, digamos. Pero hay poca relación con la normativa de cumplimiento penal. ¿Ya? Eso es lo que uno ve. Eso es lo que uno ve cuando analiza esto. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de analizar, nosotros lo conversamos y tratamos de analizarlo esto, claro, un empresario, ya sea grande, mediano o pequeño, los grandes no tanto, porque los grandes tienen las empresas internacionales, que son las que más cumplen con esto, tienen a veces estándares internacionales distintos a los chilenos. De hecho, sus compliance, sus sistemas de compliance, sus modelos, ¿Son más estrictos? tienden a ser más estrictos. Pero aún así, cuando lo implementan en Chile, lo implementan bajo sus reglas internacionales, pero en Chile quienes lo ejecutan, por ejemplo, son personas que no tienen mayor conocimiento o mayor capacitación en materia económico-penal, por ejemplo. ¿Ya? Sí tienen mucho conocimiento en materia de gestión, en materia de cumplimiento normativo interno, pero no en materia de cumplimiento normativo penal. Que dice un poco en relación con lo que hemos venido conversando, ¿no es cierto? Que es como la evolución. Exacto. Por ejemplo, tú hiciste mención al cohecho, como también han evolucionado y se han incorporado nuevos tipos penales. Me imagino que eso también cumple un rol bastante relevante para contar con sistemas de prevención mucho más efectivos. Lógico. Lo que pasa es que, en definitiva, el empresario ve lo que ofrece el mercado y el mercado ofrece este tipo de compliance o de modelos de prevención que levantan matrices de riesgo, pero son matrices de riesgo que, primero, lo que uno ha visto, se refieren casi todas a los 3 primeros delitos. ¿Ya? Hay otras que han evolucionado, pero yo no he visto ninguna hoy día que tenga los 26 delitos que hay hoy día. ¿Ya? Algunas hacen bien la pega y llegan a 14, llegan a 15, y las últimas modificaciones de 2022 no las he visto en ninguno. ¿Ya? Bueno, de hecho, para ser bien, bien justo, la última modificación entró a regir, porque se dictó hace 6 meses, pero entró a regir ahora el 21 de diciembre, que es la ley de delito informático, ¿ya? Y tratamiento de datos personales, que tú me preguntabas. Debería esa ley se aplica a las personas jurídicas recién a partir de hace 3, 4 días, digamos. O sea, no más allá de eso. Entonces, esto está en constante evolución, Entonces, cada modelo debe evolucionar junto con la exigencia normativa. Porque si hoy día
yo me enfrento a un investigador, a la fiscalía como empresario, como del rubro de construcción, y yo voy tranquilo porque yo tengo certificado mi modelo, pero resulta que tengo certificado mi modelo para los tres delitos iniciales. O sea, es decir, Y te quedan si me están investigando, 23 otros delitos claro, fuera del sistema. por ejemplo, eso yo lo he visto. Entonces, la certificación no es la panacea. Ya, la certificación está contenida en la ley, en el artículo 4, como uno de los pasos que debe cumplirse. Pero puede haber, y nos ha pasado, puede haber un modelo que está certificado, pero que es un modelo de papel, donde no hay ninguna investigación interna de nada, en donde las denuncias al canal de denuncia en realidad no son investigadas, no son reportadas ni al directorio ni al gerente, porque en realidad, o al dueño de la empresa, porque en realidad lo que hicieron fue hacer esto porque teníamos que hacerlo y en realidad no hay una cultura de cumplimiento ético en la empresa. Y eso es lo principal. Para dar este paso hay que cambiar el switch. Y uno no puede, y para allá vamos, es imposible. La empresa que se quede atrás hoy día en el cumplimiento ético empresarial no es sustentable. No, no, Porque en estricto rigor tú necesitas, digamos, una persona que cumpla ciertos requisitos, digamos, para poder la exacto. ejecución de estos planes de prevención. O sea, como por ejemplo que no sea tan fácil removerlo Bueno, digamos, en virtud de a lo mejor los designios de un directorio. Ahí podrías exacto. ahondar un Mira, poquito más. mira, de hecho, esto es parte de un trabajo de mi tesis de grado, de esto que yo hice. eh, Se requieren ciertas características o ciertos requisitos para que el modelo de prevención de delito, o el compliance, como queramos llamarle, sea efectivo, ¿ya? Y surte el efecto que la ley le da, porque la ley le da un efecto muy importante al modelo de prevención de delito. La ley le dice, usted, señor empresario, si usted tiene un modelo de prevención de delito correcto, da lo mismo si está certificado o no, pero que efectivamente funcione, eso va a hacer que respondan solo las personas naturales. Si la empresa tiene un modelo real que cumpla con todos los requisitos, su empresa no va a estar en peligro. Eso es lo que le dice el legislador, ¿ya? Pero si ese modelo de prevención es un modelo de papel, no lo va a salvar nadie. Igual la empresa va a ser investigada y igual la empresa puede caer, ¿ya? Porque lo que se exige es que el modelo, efectivamente, el modelo de prevención funcione. Y para que funcione realmente, se requiere, primero, la independencia del encargado de prevención de delito o el compliance officer, ¿ya? ¿En qué se traduce esa independencia? De hecho, la propia ley algo habla, porque nos señala, nos da luces, porque nos dice que el encargado de prevención de delito dura 3 años en su función, no puede ser removido, renovable por otros 3 años más. Entonces, claro, algunas empresas no les agrada este tema de tener un sujeto ahí que me va a estar investigando internamente todos los actos raros que existan acá en la empresa, me va a hacer informes cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo cómo lo establezcamos en el código de ética. Vamos a tener investigaciones internas, va a ser una piedra en el zapato. Pienso. Y ese switch hay que cambiarlo, porque en definitiva el plus que le va a dar a esa empresa a nivel nacional y a nivel internacional, el cumplimiento normativo y ético normativo que es esto, sin duda va a generar que esa empresa tenga un estándar distinto, un estándar superior. Ahora, esa es una característica, la independencia. Otra característica, a mi juicio, es absolutamente relevante, es la exclusividad. Y es que el compliance officer o el encargado de prevención de delito no ejecute otras labores dentro de la empresa por muy relacionadas que sean. Por ejemplo, es bastante común ver a un encargado de control de la empresa, un contralor, o inclusive un director jurídico, Cumpliendo funciones de cumpliendo funciones compliance de officer. compliance officer. Y eso, por lo general, los tres primeros cargos que señalé son como de exclusiva confianza del dueño, del directorio, y el compliance officer es justamente lo contrario. La idea es que este compliance officer tenga la posibilidad de decirle a un directorio, oye, están haciendo todo mal. Acá se está haciendo todo mal. Y como tiene 3 años de permanencia, no lo pueden echar, porque les dice eso. Claro. ¿Me entiendes? Entonces,
es importante que esa labor sea exclusiva y que, no, que si bien, este es otro tema que es súper importante, que si bien yo creo que debe conversar con el giro del negocio, el compliance, porque no puede ser una piedra en el zapato nomás, ¿ya? Tiene que adecuarse al giro del negocio, ¿ya? Por eso no todo compliance puede ser igual dependiendo del giro de cada empresa, no opera así, ¿ya? Debe conversar funcionalmente con el resto de, de la mecánica y funcionalidad del resto de las unidades de la empresa, pero debe tener su independencia y exclusividad en cuanto a la investigación de los riesgos, en cuanto al levantamiento de los riesgos, en cuanto a la investigación de hechos nocivos para la empresa. Y ahí esa exclusividad debe estar acompañada de la independencia. O sea, ahí ya tenemos tres requisitos que son fundamentales. Yo en mi trabajo puse 7, digamos, pero esos tres son fundamentales. No, bueno, y el cuarto que es, a mi juicio, lo principal y que no tiene que ver mucho con el encargado de prevención propiamente tal, que es la, el perfeccionamiento y difusión de toda esta idea de empresa éticamente responsable. Y eso debe alcanzar de capitán a paje, o sea, del directorio hasta el señor que sirve el café, digamos. O sea, que eso es vital en derecho comparado, y Adela Cortina habla del carácter de la empresa. El carácter, los valores de la empresa y el carácter empresarial. Y eso debe venir de la cúpula. ¿Qué carácter va a tener esta empresa? ¿Qué carácter como una cualidad? O sea, como un carácter. No, esta empresa va a ser una empresa que, que va a aportar a la sociedad y al medio ambiente. Por ejemplo, ese es el carácter de la empresa, ¿ya? Con todo este tema de las Que hoy día empresas B y todo. está muy de moda. Hoy día, es que internacionalmente ya es una necesidad. En Europa, digamos, la normativa es tan estricta que si no cumples con esos requisitos prácticamente no puedes sobrevivir como empresa. Entonces, hoy día ya no solo se queda la legislación en el generar el trabajo para la gente, sino que tú a tus stakeholders, los terceros con los que se relaciona la empresa, debes generarle un mayor bienestar. Entonces, el llegar a eso, arribar a eso, exige un cambio de switch y exige que tú prepares a todo tu personal, a todos los colaboradores para esto. Tomando en consideración lo que tú hablaste, es, digamos, bastante interesante y ya también vamos cerrando un poco Sí, la sí. entrevista, vemos también que hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de paradigma que se viene instaurando por diferentes razones. Sabemos que el mundo rápidamente atraviesa otra era, obviamente el cambio climático es uno de los factores, también vemos que ciertos valores éticos también se van incorporando a los gobiernos corporativos, lo cual también hace extensible otro tipo de regulación. Claudio, a mí me gustaría que desde tu experiencia, desde tu óptica, desde tu perspectiva, le pudieras dar algún consejo a los socios, tomando en consideración todo lo que hemos hablado el día de hoy. A ver, sí, ya esto desde sacándome el traje de fiscal propiamente tal, ya más desde la docencia, que es de donde se entiende esto. Primero, no tenerle miedo al cumplimiento. No tenerle miedo al cumplimiento normativo, no tenerle miedo no tener temor de generar al interior de su empresa, por muy pequeña que sea, mediana, grande, da lo mismo, generar un sistema de cumplimiento ético normativo es vital hoy día. O sea, no, si no lo hacemos, el día de mañana vamos a estar fuera de mercado. O sea, hacia allá va todo. No existe la posibilidad de negarse a esto si uno quiere seguir en el negocio, digamos, ¿ya? Y no tenerle miedo, porque se puede hacer. Se puede hacer. Lo otro es que generen interiormente sus modelos de prevención, ¿ya? Yo sé que hay una piedra de tope importante que son los costos asociados a los modelos, lo que existe en el mercado, pero hay que bucear bien, hay que Que buscar analizar bien, bien. hay que buscar bien porque hay ciertas ofertas bastante novedosas, bastante incipientes, bastante innovadoras,
en esta materia y hay que buscarlo bien. Bueno, sin ir más allá, yo te comentaba que nosotros, un grupo fiscal, hacemos clases para una consultora que se dedica a esto también y va en esa línea, ya va en esa línea esa consultora. Entonces, cosa de buscar bien. Y al momento de buscar, fijarse bien, fijarse bien. eh, una pregunta interesante sería preguntarle a quienes le ofrecen esto, ya, ¿y cuántos delitos me protege el modelo de prevención? Es vital, digamos. Es vital. O sea, si viene una consultora y le dice 3 3, yo creo, está obsoleta. absolutamente. ¿Me entiendes? Si viene una y le dice 14, Mm, eso era hasta hace 4 años, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante saber que hoy día son 26 delitos. Ahora, hay dos que fueron temporales, hoy día en realidad son 24, porque hay dos que operaron durante la pandemia. ¿Ya? Que no los traté acá porque ya no están, digamos. Pero, pero es importante eso. Y no vean con tanta relevancia la certificación, porque es importante certificar, sí, pero si el modelo es malo, la certificación no lo va a salvar, no va a salvar a la empresa. ¿Ya? En cambio, si el modelo es bueno y no está certificado, igual se puede salvar la empresa. ¿Me entiendes? Entonces, claro, lo ideal es que el modelo sea bueno y que esté certificado. Sí, eso es el mejor de los mundos. Pero no, yo no le veo tanta vitalidad a la a la certificación propiamente. certificación. Sí. Eso es importante porque igual en generar el modelo y certificar son cada vez, es más inversión que va haciendo el... Y aparte que la certificación dura 2 años. Y después tienen que certificar de nuevo, cada 2 años, cada 2 años, cada 2 años. Entonces, es importante también al momento de ver eh, quién me va a hacer este modelo, las actualizaciones periódicas del mismo. Porque imagínate, imagínate, Tomás, que estamos hablando ahora de 26, 24 delitos, pero el proyecto de Código Penal nuevo, que es el proyecto que presentó el gobierno anterior Mm. al final de su mandato, y que está ahí durmiendo porque hay otras necesidades hoy día en Chile, pero ese código debiera ver la luz en 5 o 10 años más. Y ese código tiene una norma específica en materia de responsabilidad penal de la empresa en donde abre absolutamente el campo. Ya no van a ser 24 delitos, porque establece una norma de carácter general. Dice que todos los delitos que hayan cedido en favor de la empresa, cualquiera sea, generará responsabilidad penal para la empresa. A grandes rasgos dice eso. O sea, es bastante interesante lo que tú nos estás comentando, porque si bien en la actualidad, hoy en día contamos con un número de 24, está bien, a lo mejor 26, Mm. 24 tipos penales que los sistemas de prevención tienen que contemplar, hemos visto que en nuestro país, en nuestra realidad, se ha producido un cambio bastante notorio en la forma en que estamos concibiendo los gobiernos corporativos, cómo estamos concibiendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esto no va a parar, esto no va a quedar acá. Entonces, probablemente que tenemos que estar pendientes de que este sistema va en una constante y progresiva evolución. Exacto. Es así, po. Es así, eh, como te digo, internacionalmente esto ha evolucionado mucho más rápido que acá. Y Chile no se va a quedar atrás. O sea, ya somos miembros activos de la OECD, no vamos a salir de ahí. O sea, eh, internacionalmente se nos van a seguir haciendo exigencias al Estado chileno para seguir modificando cuerpos legales y todo esto. Entonces, se puede hacer, hay alternativas que no están, que son bastante innovadoras y no quedan fuera del alcance de un empresario mediano o menor, pero hay que buscarlas y no quedarse solamente porque uno siempre dice, ah, no, me voy a la segura con tal, Con la certificación. me voy a la segura con esto. Bueno, en realidad, en esta materia, lo más importante es que la gente que que lo asesore para hacer esto, sepa de qué está hablando, que no sea alguien solamente encargado de gestión. No sé, yo respeto mucho que tengo grandes amigos y familiares
que son ingenieros civiles, ingenieros industriales, pero en materia de compliance penal no me va a servir un ingeniero de ese estilo, porque por mucho conocimiento que tenga de gestión y de cumplimiento interno, no va a conocer los elementos del tipo penal de la corrupción entre particulares, por ejemplo. Absolutamente. Entonces, en esas cosas hay que fijarse cuando decidimos dar este paso de voy a crear mi modelo de prevención. ¿Ya? Algunos tips interesantes. Lo más caro no siempre va a ser lo mejor en este tema. Ver bien, hacer las preguntas de lo que hemos visto acá es súper importante. La, la constante actualización de los sistemas. No basta que le den un sistema y ahí queda la constante actualización de lo mismo. ¿Y qué innovación le pueden dar para que a usted, señor empresario, no sea sustentable para usted también y no sea solo inversión sin retorno? Existe esa posibilidad. Hay modelos así, pero hay que buscarlo. Eso. Claudio, solamente me queda agradecerte tu buena voluntad y tu disposición y tu tiempo de poder venir y poder conversar sobre estos temas que son tan interesantes y también tan relevantes para el rubro de la construcción y el mundo inmobiliario. Solamente me queda agradecerte y también agradecer a los socios que nos están viendo y me despido hasta una nueva entrega. Hasta luego. No, gracias a ustedes por la invitación.